con lo que estoy ahora versus lo que sería un salario decente, bueno en Uruguay para un programador junior que sería yo, que recién salgo de la universidad, es por lo menos 10 o 15 veces más acá. En LinkedIn, agregar a gente de esa empresa, decirle, oye, mira, me gustaría aplicar a este puesto y me preguntaría si podrías darme una referral. Y entonces la mayor parte de gente o te ignora o te va a decir que sí, porque reciben un bonus si se quedan en la empresa. Entonces es mucho más fácil conseguir entrevistas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro episodio del podcast. Y bueno, hoy tengo la suerte de poder traer a Daniel Blanco. Así que nada, para mí es increíble poder traerlo a Dani. Lo sigo hace bastante en Twitter y me gustan mucho los tweets que pone. Algunos medios polémicos, pero me gustan las opiniones. Creo que en general estoy de acuerdo con la mayoría. Así que nada, Dani, un placer tenerte acá y gracias por venir. Nada, el placer es mío. Muchas gracias por tenerme por aquí y encantado de que te gusten mis tweets. Al final sí que me gusta poner alguno polémico, así tocar temas polémicos, pero lo importante es debatir de forma sana. Entonces, yo cualquier opinión estoy abierto a ella también. Totalmente, totalmente, 100% de acuerdo. Así que nada, Dani, me gustaría que, bueno, que te presentes, que le cuentes un poco a la gente de dónde sos, en dónde trabajás actualmente, a qué te dedicas. Pues sí, yo soy, bueno, ingeniero de software, trabajo ahora mismo en MongoDB. Estoy en Austria por cuestiones de la vida, muy random, pero soy de España, de Galicia, el noroeste de España. Y bueno, me fui de España hace ya 4 años porque quería probar la experiencia de vivir fuera. Y estuve en Irlanda 3 años y ahora pues en Austria. No, genial, genial. Y estuve siguiendo un poco tu career path, digamos, y vi que estuviste en diferentes empresas, ahora estás ahí en Mongo, pero estuviste en Salesforce, también estuviste en empresas de consultoría, y creo que eso o sea, es un camino muy común para la gente que seas de habla hispana, que tenemos más acceso capaz a empresas de consultoría y no tanto capaz a empresas de producto. Entonces, quería que me cuentes un poco, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que vos más grandes que encontrás en esos dos tipos de empresas, ¿no? En empresas más de producto que son más conocidas, como puede ser Salesforce, como puede ser MongoDB, o consultoras ¿cuáles son las diferencias más grandes que vos ves ahí? Sí, pues sí, lo que comentaste es muy cierto, al menos en España, sobre todo, y sobre todo en zonas que no es Madrid ni Barcelona, la mayor oportunidad son empresas consultoría que trabajan para proyectos del Estado, de la Unión Europea y tal. Y yo empecé en una de esas. Después sí que tuve suerte de que mi segunda experiencia ya fue una empresa de producto chiquita en Santiago. Entonces ahí ya pude ver las diferencias y dije, vale, ahora ya veo que me gusta más hacer producto y voy a intentar ir a una empresa más grande. Entonces, las diferencias más grandes, la diferencia más importante para mí es que una empresa de consultoría, los incentivos que tiene es entregar proyectos y acabar proyectos cuanto antes, y que el cliente, bueno, los valide, lo pague. Si es un cliente privado, sí que normalmente tienes que tener un poco más de cuidado con la calidad de lo que haces, pero al menos en España la mayoría de proyectos son para el Estado, están controlados por funcionarios públicos y no les importa mucho el tema de la calidad, no lo verifican mucho. Entonces, el incentivo de esas empresas es sacar muchos proyectos. Entonces, como programador, eh, no es la mejor experiencia, al menos en la empresa que estuve y otras de otros compañeros. Por eso, porque no se fija nadie en la calidad, el incentivo es correr para acabar cuanto antes. Y en cambio, una de producto, el incentivo suele ser distinto. Suele ser construir un producto que sea duradero, que vayas evolucionando con el tiempo y para eso se suele priorizar también un poco más la calidad del código, buenas prácticas, etcétera. No pasa en todas las empresas, porque hay empresas que quieren crecer muy rápido y también al final es un problema parecido, pero sí, en la mayoría sí que se le da eh, más importancia. Sí, totalmente, ¿no? Es un tema de que, bueno, el incentivo es lo que marca un poco la forma de trabajar y los objetivos que tiene la empresa y el empleado. Entonces, es interesante cómo ese, como que empieza desde arriba y se traslada todo hacia abajo, ¿no? Y en esto me gustaría preguntarte un poco, ya que vos mencionabas, ¿no? Que
el énfasis en la calidad es diferente, el énfasis en cuánto son las expectativas de velocidad también son diferentes. Entonces te quería preguntar, ¿vos notaste alguna diferencia muy grande también en el proceso de entrevista que refleje esto también? ¿O cómo lo viviste esa parte? Sí, bastante, la verdad. Lo normal, al menos eso, de nuevo en España, una consultora tiene un par de rondas, como mucho una ronda. Mi entrevista fue hablar con el CEO de la consultora y una charla de 20 minutos y ya está, ya estaba trabajando, ¿sabes? A la semana siguiente. Esa fue mi entrevista. Fue una charla informal para conocerme un poco y, y nada, temas de contrato y así. En una empresa de producto, ya desde la segunda empresa, en TLB se llama, es una empresa, eso, es bastante grande en España, pero no es súper enorme como estas otras americanas. Pues ya fue distinto, ya hubo ronda técnica, hubo preguntas ya más también de eso, de buenas prácticas o más situacionales, así también tirando a lo técnico y de arquitectura, de cosas así que bueno, más técnicas, digamos. Claro. Entonces, sé de consultoras que sí que también tienen ronda técnica, no son todas así, pero sí que en producto las entrevistas suelen ser mucho más duras, especialmente si nos vamos ya a las entrevistas que tuve en Salesforce, en MongoDB o las que tuviste tú probablemente en Google también. Sí, 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 es muy impactante la diferencia. Yo no he entrevistado con muchas consultoras porque, bueno, yo me estudié acá la carrera en Estados Unidos y como que ya desde el principio, o sea, estaba acá, pero sí hablo con amigos de Uruguay y de Argentina que entrevistan y es como que la diferencia es abismal a nivel de cantidad, no solo de cantidad de rondas, sino de la dificultad también. O sea, yo me acuerdo que para las entrevistas que tuve que hacer, tuve que, o sea, tuve para la on-site de Google, tuve como 5 semanas para prepararme, que fueron 5 semanas que me interné en mi casa, o sea, no salía haciendo lead code todo el día, haciendo mock interviews todo el tiempo para ver si podía tener una chance de pasarlas. Eh, y siento que, bueno, mis amigos, como cuando hablo con ellos de Latinoamérica, me dicen, no, que entrevista, bueno, la hago mañana si quiero, no importa. Es como que Sí, no sí, le dan sí. la preparación que ¿Y por ahí se tiene que tener. la onsite la hiciste en las oficinas de Google, por curiosidad, o la hiciste online? No, la hice online, o sea, las hacían en las oficinas antes, pero Sí, a partir de ahora les llaman virtual onsite, que las hacen sí. online. No sé si las moverán onsite o no en el futuro, pero sí, Es son que 4 entrevistas, todas una tras de otra el mismo día. sí, yo llegué a esa ronda porque yo intenté entrar en Google en Suiza y no pasé la Virtual Onsite, pero estaba justo ahí en el COVID que justo, ¿sabes? Estaban ahí pasando a la Virtual Onsite, porque si no ¿sabes? Te pagan un vuelo, vas allí Sí. con eso sí que tiene que ser estresante, ¿eh? Porque ya online es un poco así difícil ese tipo de entrevistas, pero ahí con la whiteboard ahí pintando, con el entrevistador delante, tiene que ser Sí, sí, complicado. sí. Sí, no, ha de ser jodido, sí, la verdad que igual está buena la experiencia, debe estar buena la experiencia, ¿no? Porque si vas a trabajar, conocés la oficina, ves todo, Sí. también está buena pero no, después lo otro que te quería preguntar con respecto a esta diferencia un poco de empresas de producto eh, versus consultoras, es un poco la diferencia también, o sea, quiero abarcar como todo el espectro, ¿no? De lo que es trabajar, que no es solamente, bueno, las entrevistas, sino también a nivel salario. A ver, no tenés por qué decir un número que no te sientas cómodo, pero digamos, en órdenes de magnitud, digamos, ¿vos notaste que, que es mucha la diferencia o quizás no es tanta? Sí, es muchísima la diferencia. En España los salarios son muy malos, son muy bajos, sobre todo cuando entras. Y sabes, pues la diferencia de cuando entré a cuando llegué a lo máximo en Salesforce, porque tuve suerte ahí con acciones y movidas así, las RSUs, pues fue 10 veces más el salario bruto. Es una locura, ¿sabes? Y lo mismo pasará a gente de eso. En Latinoamérica puede ser que aún sea más loco. Si estás, eso, en un país de Latinoamérica y te vas a Estados Unidos, puede ser, no sé el orden de magnitud, pero tiene que ser muchísimo. Sí, sí, yo también más o menos lo que sería, a ver, con lo que estoy ahora versus lo que sería un salario decente, bueno en Uruguay para un programador junior que sería yo, que recién salgo de la universidad,
es por lo menos 10 o 15 veces más acá. Sí, También. sí, sí, Entonces, sí, sí, es realmente una locura, por ese lado. Y también te quería preguntar a nivel como de porque justo hablamos antes, ¿no? El tema de los incentivos. Y yo siento que acá en Estados Unidos es como que se premia mucho, o sea, el incentivo está, no perfectamente, pero relativamente bien alineado, creo yo, que si vos performás, si vos tenés, digamos, buenas contribuciones, eh, te pueden agregar más acciones o te dan un bono más grande, ¿viste? Es como que dependiendo del performance rating que vos tengas, te van premiando más. Eh, no sé si en la consultora cómo lo viviste eso, porque en lo que yo he escuchado al menos es que, bueno, si te performás bien es como que te dan un, bueno, bien hecho, muy buen trabajo y, y ya está, pero no sé cómo lo viviste vos. sí, el mayor problema que veo es las subidas de sueldo suelen ser anuales, así un poco. Sí que me subieron el sueldo dos veces, no mucho, pero bueno, para estar empezando estaba bien. Em, pero el mayor problema es que no hay es complicado ver un futuro, un career path, por así decirlo. Porque si quieres al final ganar más y seguir subiendo, tienes que pasar a rol de manager, de team lead, algo así. Claro. No hay un camino para crecer como programador, como ingeniero de software, ¿va? Y, y seguir ganando más y teniendo más responsabilidades. Eso es la mayor diferencia que veo, que en estas empresas sí que tienes roles como, bueno, de staff, principal, etcétera, que sí que te permiten ese camino si no te interesa el roles de liderazgo. Sí, total, total. Eso se ve mucho acá en Estados Unidos, en todas las empresas grandes. Es como que tenés como los dos career ladders que se llaman, ¿no? Usualmente cuando llegas a senior, viste acá, es como que te dan la elección, bueno, ¿querés pasar a manager o querés seguir como contribuidor individual? Y cualquiera que vos quieras elegir, te dejan seguir subiendo. Entonces eso no lo veo mucho y tenés razón. Es como que, bueno, querés seguir creciendo en Latinoamérica, tenés que empezar a manejar gente, tenés que empezar a ser más ejecutivo, si se quiere llamar. Sí, Eh, y lo peor es que, ¿sabes? Mucha gente son 2 trabajos muy distintos. sí, El tema de ser técnico o llevar personas es muy distinto. Y sí que hay mucha gente yo sí que veo personalmente importante que un manager y tal, sí que sí que tenga un background técnico, me parece importante, pero sí que hay mucha gente técnica que no sirve para manager. sí. Eh Tanto porque a lo mejor no le interesa y no le pone suficiente interés, o porque las habilidades también son muy distintas. Sí, ni hablar. No sé cómo lo has visto vos ahí en Europa o en España, pero yo lo que he visto mucho en Estados Unidos acá es que usualmente, en mi experiencia, la mayoría de los managers, por no decir todos, de los managers de equipos de ingeniería, suelen ser ex ingenieros que transicionaron a ser manager. Pero yo he interactuado con muchos equipos y todo, y nunca he visto un manager que diga, bueno, hizo un MBA y nunca escribió una línea de código y ahora es manager de un equipo de ingeniería. Tipo, imposible. Y Sí, yo yo siento que tampoco. quizás en otros lados que quizás sí es más viable eso. Capaz un product manager, algo así, capaz un poquito más sí, más perfiles de no tan técnicos, pero después el resto es como que vienen todos de ingeniería. Sí, Eh, incluso, product managers, los que tuve, en Salesforce, la product manager que tuve sí que estudió computer science en Irlanda. Y controlaba bastante el tema técnico, no era súper experta, pero sí que sabía de lo que hablábamos. Y el PM que tengo ahora en Monco, no tiene background técnico, ninguno, no estudió nada de ingeniería de software, pero le interesó tanto la tecnología que sí que se puso a estudiar sobre el producto muchísimo y sí que, le interesan las conversaciones técnicas. Entonces, sí, es curioso. Sí, sí, eso se ve bastante, yo creo también. Es como que tenés que demostrar de alguna forma que tenés conocimiento técnico, pero sí, ya sea, viste, mucho también, ahora creo que un poco menos, pero hay bastante también como self-taught que se aprenden, no van a la universidad directamente, pero aprenden por su cuenta, hacen proyectos por acá, por allá, y es como que, bueno, pueden demostrar el conocimiento técnico, pero sí, yo creo que los que quieran trabajar al menos en tech tienen que tener un background al menos, salvo que estén en finanzas o algo así muy distinto, pero bueno, sí. Eh, Así que no, genial ese tema, da para hablar bastante, pero quiero hacerte algunas preguntas ahora acerca un poco
bueno, de cómo te preparaste vos para estas entrevistas para el mercado americano, ya más para Salesforce o MongoDB. Eh, Me gustaría que me cuentes un poco si tuviste que hacer las rondas tipo de lead code o de system design o alguna más como de comportamiento. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, de todas, la verdad. La preparación, la primera vez, sí que fue muy distinta a la última. Em, cuando cuando me empezó a interesar empresas de producto y querer emigrar, sí, yo estaba conté esta historia, conté un par de veces esta historia en Twitter. Yo estaba bastante en foro coches y conocí a un chaval que trabajaba en Twitch en San Francisco. Y me contó un poco cómo se fue su carrera también, que empezó en España en una consultora y emigró a Londres, después pidió el traslado a Twitch. Y me explicó básicamente todo, porque al menos en España, hay mucho desconocimiento de cómo son estas entrevistas de algoritmos, estructuras de datos, system design, porque ninguna empresa lo hace. Sí, Entonces me explicó todo, la verdad, súper agradecido con él. Aún sigue por ahí, ahora está de director en Reddit. Y, qué bien. y sí, me explicó, bueno, pillé estos libros, pillé Cracking the Coding Interview, me empecé a leer y a refrescar temario de la universidad, porque sí que había dado algoritmos y estructuras de datos, pero no a ese nivel para hacer ejercicios tan específicos como los de LeetCode. Entonces, mi proceso fue, una vez me informé de cómo era el proceso, estuve como 3 meses, preparándome para eso, con el Cracking the Coding Interview, poco a poco, 1 hora al día, 2 horas al día, y después empecé a aplicar directamente mientras hacía, ejercicios en LeetCode. Y entonces, en aquella vez, como era bastante junior, solo tenía 2 años de experiencia, no me hicieron ninguna de System Design. Entonces, creo que fueron en Google, por ejemplo, fueron 4 de LeetCode, la Virtual Onsite, después la de en Salesforce fueron 3 y una más, una charla con un arquitecto, pero no era nada de System Design como tal. Y ahora en Mongo sí que tuve System Design. Pero pero sí, perdona que me enrollo que flipas. Entonces, me preparé eso, 3 meses, fui, pidiendo entrevistas y practicando al mismo tiempo. Al final fueron como 5 meses en total, o 6 meses en total, hasta que conseguí una oferta. Porque también al trabajar, pues tenía poco tiempo para practicar. Sí, sí, ni hablar. Yo también, o sea, creo que cuando te preparas un poco para este tipo de procesos es como que por lo menos tenés, en lo que yo he visto, al menos 3 meses que estás ahí todo el tiempo con ejercicios y aplicando. Y Sí. a mí lo que me choca mucho es lo que hablamos antes, ¿no? Un poco la diferencia que hay a nivel de procesos y de expectativas del candidato. Muchas veces yo siento que a veces en Latinoamérica como que muchas veces veo los programadores a veces se ofenden, nada, me hacen hacer live coding. Y es como que se ofenden, dicen, no, no me gusta. Y es como que acá es un estándar, acá es como que te crían a eso. Yo cuando entré a la universidad acá en Estados Unidos, es como que empezás a estudiar computer science, es como que, bueno, tengo 4 años para mejorar en lead code, porque si no soy bueno en lead code no voy a conseguir trabajo. O sea, es Sí, literal. eso es algo que me flipa, porque leyendo de Reddit y tal, sí que la gente está súper metida en eso, ya súper concienciada desde lo que hay que hacer si quieres un buen trabajo al final de la carrera. Y para, sobre todo, internships, supongo que también. Sí, sí, sin hablar. Yo hice internship ahí en eBay y también te hacían las preguntas de estructura de datos y algoritmos, capaz una menor dificultad y menos rondas, pero no, o sea, no pasás de eso. Y es como que, bueno, en Latinoamérica, yo no sé en España, pero es como que yo veo que mucha gente pierde tiempo en la discusión de, ay, esto no funciona, no es un buen proceso de entrevista y no sé qué. Y acá es como que Sí, ni siquiera existe esa discusión. Acá es como que, bueno, es lo que tenés que hacer y si no te gusta, no sé, elegí otra profesión. sí, Eh, tal cual, tal cual. A mí me gusta personalmente los ejercicios, pero sí que entiendo la parte que es muy estresante, las entrevistas, porque dependes también mucho de tu entrevistador, si te ayuda Sí, más, si no, eh, sí. Después las de System Design me gustan mucho más porque personalmente nunca las preparé, casi nada.
bueno, me pillé el libro este de Alex Shu, el Sí, famoso de System Design. System Design Intern, ¿cómo era? Interview, sí, System Design Sí, Interview. sí, pero él era el Insider's Guide, sí, ese. Ajá, ese. El me lo leí para saber el proceso y cómo, organizar la entrevista, que también es importante, para no perder demasiado tiempo en cosas irrelevantes. Y ala, tuve varias entrevistas y nunca tuve siempre las pasé las de System Design, nunca tuve problema. Siempre tuve más problema en las de algoritmos. Sí, 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 hay algoritmos es más jodido y está, también, como vos decís, o sea, muchas veces es como que hay muchos factores que no dependen de vos, de la pregunta que te van a tirar, de cómo está el entrevistador, qué tanto más o menos te ayuda. Pero yo una cosa, la forma en la que yo las encaré al menos era como que, bueno, eh, quiero salir de la entrevista sintiendo que no hubo absolutamente más nada que yo pudiese haber hecho para haber pasado. Y era como que, bueno, yo quería salir con esa sensación y me pasa que trato de encararlas así. O sea, cuando voy a una entrevista digo, bueno, voy a hacer, si me interesa realmente la empresa y quiero trabajar ahí, digo, bueno, voy a hacer todo lo posible, voy a mover cielo y tierra. Y bueno, si no, no es para mí, no es para mí esta vez, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo posible. Así que sí, creo que es una buena forma de encararlo. Sí, Em, pero te quería preguntar con respecto a lo de System Design que mencionabas, porque vos tenés varios cursos en Udemy y de hecho yo, uno de los de System Design, creo que tengo un par que saqué, y uno de ellos es el de System Design, me gustó mucho, y no hay contenido así en español, así que felicitaciones por eso, porque en español no hay nada de contenido así. Te quería muchas preguntar, gracias. ¿qué fue lo que te motivó, digamos, a hacer los cursos o qué es lo que, sí, cuáles fueron las motivaciones para hacerlo? Pues, ah, siempre me gustó, ¿sabes?, el tema de enseñar o ayudar a otras personas, aunque suene muy tópico, sé Sí, porque sí que suena muy tal, pero, ¿sabes?, en el trabajo, por ejemplo, sí que me gusta, ¿sabes?, colaborar con otra persona para resolver un problema, aunque no sea mi problema. Es como que lo paso mejor trabajando con otras personas, ayudando a otras personas. Y en la universidad, parecido. Entonces, eso siempre me gustó y el tema este de enseñar. Y después, la otra razón fue que siempre estuve buscando side projects que me dieran ciertos ingresos, aparte del trabajo. Ya desde la universidad saqué algunas aplicaciones, algunos juegos, con los que, bueno, siempre ganas algo, pero poquito. No tuve suerte, demasiada suerte. Y entonces, al acabar la carrera y estar un par de años de experiencia, yo ya estaba leyendo bastantes, bueno, libros sobre ingeniería de software y tal, buenas prácticas, y un compañero me dijo que se podía ganar, bueno, dinero en Udemy bueno, que podía subir cursos sin problema, si cumples unos requisitos, tal. Entonces, él probó y me dijo: "Va, prueba tú también", no sé. Entonces, empecé así hace 4 años por recomendación de un amigo, la verdad. Gracias a él, empecé con eso y el primero, que fue el de Clean Code y Solid Principles, la verdad tuvo muy buenas reviews, muy buenas reviews. Si lo ve Al verlo ahora, el curso, veo la calidad con la que fue grabado, etcétera. No me gusta tanto, tengo que renovarlo, pero sí que sigue teniendo buenas reviews. Y entonces seguí poco a poco haciendo un curso al año, más o menos, y así estamos. Ya llevo 6 creo, 6 cursos. Bueno, espectacular. ¿Y tenés algún otro que tengas pensado sacar de acá a futuro o por ahora no? Por ahora no, pero sí, supongo que para el año que viene, a inicios, me pondré a pensar, que la verdad Udemy tiene buenas herramientas para saber lo que les interesa a tus estudiantes y así. Entonces tengo que estudiar. Lo que pasa es que llevan muchísimo Sí, me tiempo, imagino. Sí, sí, sí. porque tienes que aprender muchísimo sobre el tema, aunque ya tengas conocimientos, tienes que aprender mucho, preparar los guiones, las diapositivas, es pensar un tema, sobre todo también que pueda tener tirón. Es mucho trabajo, la verdad. Sí, no, me imagino. Yo cuando estaba haciendo las entrevistas, yo hacía videos de Lead Code en español en mi cuenta de Instagram. Entonces hacían como un reel en Instagram diciendo, bueno, estas entrevistas las hacen todas estas empresas, porque viste que en Lead Code te dice ahí, esta fue preguntada por esta Sí, empresa, por esta empresa. Entonces agarraba, digo, bueno, una de las formas que yo tenía como para motivarme, digo, bueno, si yo puedo explicar algo, si yo puedo explicar una solución, quiere decir que la entendí realmente.
Entonces hacía y también agarraba en un Notion, o no me acuerdo qué aplicación para, como para diagramar y dibujar, entonces agarraba y medio que diagramaba un poco, lo explicaba y así es como que... Y me pasó algo curioso, que en una de mis entrevistas en Google, me acuerdo, eh, yo en una de las rondas me toca un ejercicio muy parecido a uno que yo había hecho un video en Instagram hace una semana. No era el mismo ejercicio, no era lo mismo, no, o sea, no era que era igual, igual, pero un algoritmo que era casi el mismo y me acordé, dije, este yo grabé la semana pasada, dije, puedo usar ese algoritmo. Y obviamente, ¿no? Tenés que cambiar y tenés que ajustar dependiendo del problema, pero me acordé y es como que, bueno, dije, valió la pena todos esos videos y esas cosas que Sí. hice. Así que eso también es un consejo a la gente que no todo el mundo se animará capaz a hacer contenido o a hacer cosas, pero creo que usualmente el output es positivo, en general siempre te deja algo y bueno, nada, eso creo que es una buena Sí, lección que si tienen tiempo libre y no saben qué hacer, creo que es mucho mejor hacer contenido, algo que te guste y que sientas que puede aportar valor, nunca sabes dónde te puede ayudar. Así que 100%, sobre todo porque, aunque no lo vea nadie, aprendes a comunicarte mejor, al menos a mí también me ayuda, si lo explicas, te queda mucho mejor en la cabeza todo también, todos los conocimientos, y al final eso son habilidades que vas a necesitar en tu trabajo, en el día a día. Entonces, si le puedes explicar y puedes tener, ¿sabes?, una conversación como, bueno, tienes tú en YouTube o tienes tú en esos reels, por ejemplo, también lo vas a poder hacer en el trabajo y va a ser sí. mucho mejor, ¿sabes? Entonces, eh, aunque no te vea nadie, ¿sabes? Que no es tu caso, la verdad, pues va a tener cosas positivas. Sí, totalmente, totalmente. A mí una cosa que yo hacía también con las entrevistas más de behavioral, de como de comportamiento, viste que te dicen, bueno, contame alguna vez de que, no sé, tuviste un conflicto en el trabajo. Yo lo que hacía también era, agarraba una aplicación llamada Loom, que es para grabar la pantalla y te grabas a vos. Entonces lo que hacía era, me autopreguntaba la pregunta y me grababa. Y después, claro, escuchaba la primera grabación y digo, no puede ser, mirá cómo estoy hablando. Digo, cada dos palabras digo, viste, tengo esta muletilla por acá que no puedo, y eso como que te hace entrar en un feedback loop, después volvés a grabar y decís, bueno, mejoré estas partes, es como que eso también está bueno, así que sí, sin duda creo que grabarte es de las mejores cosas para mejorar la comunicación que puedes hacer, así que ampliamente recomendado para cualquiera. Qué Eh, bueno, yo tendré que hacerlo porque sí que tengo muchas muletillas, pero ¿sabes lo que me pasa? Odio verme grabado, ¿sabes? Sobre todo el vídeo. El audio ya estoy acostumbrado, pero uf, pero sí, pues Sí, sí, es duro, tendría es que duro. A mí darle. también me pasaba así, también las posturas, ¿viste? Me pasaba a veces que yo estaba como medio encorvado, así, digo, uy, mira cómo me estoy sentando. Es como que, bueno, es duro, pero es como una buena forma de mirarte al espejo y decir, bueno, estas son las cosas que tengo que mejorar. Así que tremendo, tremendo. También quería un poco, Dani, que me gustaría que puedas contar un poco, capaz dar algún consejo para programadores de habla hispana, quizás para trabajar, no necesariamente en Europa o en Estados Unidos como estoy yo, pero sino para trabajar para el mercado americano o para empresas americanas como vos o yo tuvimos la experiencia. ¿Qué consejos les darías a gente que vive en España o vive en Latinoamérica para entrar a ese mercado? Depende mucho del país porque S es mucho más fácil si las empresas tienen sede en tu país que si necesitan contratarte como freelance, sobre todo las más grandes, las empresas que están en bolsa, por ejemplo. Entonces, si tienen sede en tu país, yo lo que intentaría, es hacer un listado de todas las empresas que te interesan, de eso, eh, no tienen que ser, bueno, sí, estamos hablando de empresas americanas, pero puede haber otras también europeas, también buenas empresas. Hacer un listado de todas y personalmente lo que más me ayudó fue ver las ofertas que tienen y en LinkedIn agregar a gente de esa empresa, decirle, oye, mira, me gustaría em, bueno, aplicar a este puesto y me preguntaría si podrías darme una referencia interna. Y entonces la mayor parte de gente te va, bueno, o te ignora o te va a decir que sí, porque reciben un bonus si se quedan en la empresa. Entonces es mucho más fácil de esa forma conseguir entrevistas. Eh, Esa es la forma, personalmente, la que
recomiendo siempre si, ¿sabes? Como el primer paso para conseguir entrevistas. Em, Después, todo lo que hablamos ya del tema de preparar de algoritmos, estructuras de datos, con libros como Cracking the Coding Interview, páginas como LeetCode, los libros de System Design, The Insider's Guide. Y después, lo que sí que recomiendo también es paciencia, mucha paciencia. Desafortunadamente, tanto en España como en muchos países de Latinoamérica, la oferta no es tan alta como puede ser en Estados Unidos o Irlanda o otros países de Europa. Entonces, vas a tener menos oportunidades. Esto es algo, eh, es lo que hay. Y si no puedes o no quieres emigrar a esos países, em, va a llevar tiempo, 100%. Incluso si quieres emigrar, va a llevar mucho tiempo. Entonces, conozco mucha gente que lo intentó y al primer rechazo dijo: "No, ya paro porque perdí aquí el tiempo en 3 entrevistas y no quiero perder más tiempo". Eso es un error enorme, porque lo normal es fallar 1000 veces. Yo Sí, hice decenas de entrevistas antes de conseguir una oferta e incluso para esta vez que pasé, bueno, de Irlanda a Austria a MongoDB, envié como 400 solicitudes o una cosa así y conseguí una oferta, ¿sabes? En eso, un par de meses, 2 3 meses. Eh, entonces, aun la gente con experiencia sufre y es rechazada a diario. Entonces, no te preocupes por eso y poco a poco lo conseguirás. Eso es mi consejo. sí, totalmente. Esa parte de resiliencia es súper importante. A mí me pasó lo mismo también. Yo antes de entrar a Google le había mandado también 300, 400 aplicaciones. De hecho, yo me puse a hacer un máster porque acá en Estados Unidos, porque cuando terminé mi carrera de grado, tuve entrevista con Amazon, con Netflix, con todas y las perdía todas porque era malo haciendo lead code. O sea, no las pasaba, me ponía nervioso, no me gustaba y bueno, es lo que hay. Sí, Y dije, bueno, voy a hacer un máster a ver si puedo conseguir una de intern y ya después pasar a full time. Y bueno, así fui mejorando y fui, pero sí, o sea, hay que saber lidiar con el rechazo, saber que es parte y que es un juego de números al final. O sea, cuanto vos más puedas ponerte en la situación de entrevistar y estar ahí cerquita y bueno, de incorporar el feedback todo el tiempo, creo que es la mejor forma de poder intentarlo. Así que sí, es un proceso que toma tiempo. Yo creo que vale la pena si sos capaz de pasar esa parte dura, pero bueno, como vos decís, es un proceso que no es fácil para nada, así que sí, hay sí, que tener esa resiliencia. sí. Y, o sea, yo entiendo que mucha gente no le guste pasar por un rechazo y perder todo el tiempo en entrevistas, pero hay que verlo como una inversión. Al final, el premio potencial es tan grande de conseguir, bueno, imagínate si haces un por 5 un por 10 de tu salario, es una locura. Yo no- sí, Entonces, ¿sabes? Cada minuto que estés trabajando en tu anterior empresa, podrías estar ganando 10 veces más, ¿sabes? Estás trabajando 10 veces más por el mismo salario. Eh, yo lo veo así y esa es la motivación que tenía, para seguir intentándolo. Y después, que mucha gente piensa que a más salario, muchas más responsabilidades, etcétera. La verdad es que en las empresas españolas, por cómo es la cultura y por cómo es, bueno, la forma de trabajar, estaba mucho más presionado que ahora en MongoDB o antes en Salesforce. Entonces, no es cierto que a más salario, mayores responsabilidades. Sí que se asume de ti que tienes unas capacidades bastante altas, por eso estás en una empresa, bueno, así, que tiene tantos candidatos, pero realmente no hay una presión extrema, exceptuando ciertas empresas, pero en la mayoría, incluso la calidad de vida, vas a ganar en eso. Entonces, totalmente recomendado. sí, totalmente. También hay otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta, que estas empresas grandes es como que el alcance es muchísimo mayor. Entonces es como que no es que van a esperar que trabajes 80 horas a la semana, nada, pero es como que el alcance de tu código va a ser 200 veces más que en una empresa chica. Entonces, ya con eso, no sé, si vos mejoras, si vos optimizás un proceso 2% y ahorrás 2%, no sé, costo de CPU o lo que sea, es un montón de dinero y es súper fácil como justificar tu salario tan alto quizás por la escala que hay. Entonces, eso es lo que hay que tener un poco en cuenta, que es como que lo valioso de estar en este tipo de empresas creo que es exponerte a tener esa escala de decir, bueno,
si yo soy capaz de optimizar o de lanzar nuevas features que van a llegar a, no sé, 100 millones de personas, es un montón, es una escala muy grande. Y estar en esa escala, ya cualquier optimización, cualquier cosita que arregles, justifica tranquilamente salarios de 300.000, $400.000 que se pagan en Estados Unidos a gente con experiencia. Sí. Entonces, creo que eso es un poco más lo que hay que cambiar un poco del mindset, es decir, no, me van a pagar esta plata, pero voy a estar quemado todo el día porque tengo que estar atrás de eso, ¿no? O sea, es un poco así como vos decís. Sí, tal cual. Así que no, la verdad que tema muy interesante, así que ya saben. También otra cosa que no lo hablamos, bueno, no sé cómo es en tu caso, pero acá al menos en Estados Unidos tienen que hablar inglés, tipo, no podés no hablar inglés, trabajamos en inglés, hacemos meets en inglés, o sea que eso también es indispensable saberlo. Imagino que para vos es igual también ahí. Sí, sí, 100%. Al final, estas empresas trabajan siempre en inglés. Incluso en la de producto que trabajaba en España, así que la mitad de las reuniones eran en inglés también, con clientes externos, etcétera. Entonces, sí, el inglés es súper indispensable. Ya siempre me olvido de mencionarlo, pero sí, es muy importante. Lo que sí es cierto es que tampoco hace falta que sea perfecto. Sí, Lo más importante es entender a la gente, para mí. Si tienes un buen listening, y para eso puedes es muy fácil de practicar hoy en día con YouTube, con películas, etcétera. Con un buen listening, bueno, e incluso hoy en día con los captions automáticos también ayuda mucho, pero con eso ya tienes mucho ganado, porque después hablar uno, sobre todo cuando está empezando, no necesita hablar tanto. Normalmente escucha más de lo que habla. Eh, entonces, aunque no te sientas súper cómodo hablando, no te preocupes porque es suficiente. Yo cuando emigré a Irlanda, mi inglés, bueno, y sigue siendo bastante regulero, sobre todo al hablar, tema de acento, tema de fallos gramaticales y tal, pero no pasa nada, no te preocupes. Sí que es muy importante, pero no hay que tener un nivel nativo, ni mucho menos. sí, totalmente. Yo creo que lo importante es que vos puedas entender y que te entiendan. Si vos sos capaz de conseguir eso, yo creo que ya Sí. está. Sí, Eh, sí, y al final estamos en un mundo así tan globalizado que va a haber 50.000 tipos de acentos distintos, sí. gente que habla mejor, peor, entonces, Sí, ni hablar, 100%. Así que nada, el último tema que quería tocar hoy, Dani, que bueno, hoy en día entras a Twitter y es una cascada, todo el mundo está hablando de eso, el tema de AI, y un poco, bueno, quería ver cuál es tu opinión con todo este tema y cuál ha sido el impacto real que vos crees que ha tenido en tu trabajo, si te ha ayudado a ser más eficiente, si vos decís, no, esto no me ayuda en nada, si pensás que nos van a reemplazar, como dice la gente en Twitter, o cuál es tu opinión acerca de eso. sí que en Twitter sí que soy un poco hater de los temas de AI y tal, pero porque la gente lo hypea mucho. Sí, Es como, o sea, son apocalípticos, como se va a acabar el trabajo para todos, y eso está muy lejos de la realidad. Sí sí. que ayuda muchísimo, es una herramienta súper buena. Yo utilizo Google muchísimo menos. Bueno, lo siento por tu empresa, pero es la verdad, Es la ¿sabes? realidad. Tenemos Gemini, es lo que uso, Gemini. Uso sobre todo eso y ChatGPT Sí, para buscar información, para cuando son temas de responderme preguntas. Y, y después también utilizo Cursor bastante, sí. eh, Cloud Code, empecé ahora también, pero tienen muchos problemas con cuando trabajas en un proyecto muy grande, con demasiado contexto. Es muy complicado de que hagan las cosas vibe codeadas, que te Sí. arregle el trabajo así en una empresa, realmente. Sí, total. Yo estoy 100% de acuerdo y es como que en un side, o sea, yo le encuentro como mucho uso para un side project, por ejemplo, estoy en mi casa y digo, che, quiero hacer una aplicación de esto, voy a validar, hacer un MVP a ver si funciona bien. Para eso anda genial, pero como vos decís, cuando el contexto es muy grande, cuando hay muchas dependencias, es como que yo siento que yo, es más, la uso como para, trato de reducir como no el contexto, pero el espacio que lo dejo operar, trato de ponerlo lo más chico posible, porque si le digo, bueno,
crear un feature de que haga esto y esto y esto, es como que ya se pierde mucho y hace cualquier cosa. Y no solo eso, sino como que ya soy medio escéptico. O sea, cuando leo el Sí, output digo, ¿qué me habrá tirado que está mal? Yo siento que hay algo que por acá que me habrá tirado que está mal, que está alucinando por algún lado. Y, eh, sí, pero sí, 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 y siempre intentan, ¿sabes?, darte mucho la razón, aunque no la sí, tengas. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo sí que entiendo a los, solo founders, estos de Twitter, sí, Levels, Levelsio y todos estos, que sí que ellos lo vean un poco distinto porque sus proyectos son más pequeños, incluso, sí. bueno, aunque sean grandes, y ganen mucho dinero con ellos, son mucho más limitados en tema de código. Entonces sí que veo que para ellos, claro, es una revolución muy grande. Pero para empresas más grandes donde, no sé, en tu caso seguramente también, ya pasas más tiempo, eh, el mayor parte de tu día no pasa programando, o al menos en mi caso. Entonces, eh, no puede sustituirnos una AI simplemente porque programe mejor o peor. Ah, Sí, ni hablar, ni es hablar. Yo estoy de acuerdo y es como que siento que un poco, sí, como que se hypea mucho, pero es como que a nivel impacto real es una tool que eficiente y ya está. Es como que si me lo venden con ese discurso, lo compro y sí, tienen mi voto, pero es como que, claro, vos entras a Twitter y ves, nos van a reemplazar a los de, bueno, salen el CEO de Anthropic, creo que salió, decía, en seis sí, meses escribir el 90% del código. Eso fue hace como 8 meses, sigue sí, sin pasar, así que no sé dónde estará el señor ese ahora, pero sí, 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 sí. Así que también es un poco, yo lo que trato un poco de decir es a la gente que me pregunta, ¿viste? A veces familiares, lo típico, ¿no? Que te dicen, no, aquí la inteligencia artificial, ¿y qué nos van a hacer? También hay que ver un poco de dónde viene el argumento, ¿no? Porque en este caso te lo decía, el CEO de una startup de AI, obviamente que quiere vender ese argumento porque a él le conviene, pero sí, bueno, o sea, no necesariamente quiere decir que esté alineado con la realidad también. Entonces, exacto. Lo que sí que noté mucho, también que hay que tener cuidado, estábamos contratando bastante, en entrevistas ya hubo varios que se notaba que o usaban algún tipo de solución, ¿sabes?, de inteligencia artificial, de ayuda externa, o eran raros, ¿sabes? O lo hacían sí, sí, todo. sí. Ps Entonces, no sé si en tu caso entrevistas a candidatos o pudiste ver eso, o si aún no estás entrevistando. Sí, todavía no. Quiero entrevistar. Creo que a los 6 meses recién podés empezar. Yo estoy hace 4 meses, se me faltan un par. Pero quiero empezar a entrevistar 100%. Me gustaría ver esa parte. Pero sí, yo, bueno, en San Francisco ahora hay startups no sé si viste en Twitter también hay mucho, Sí, esta gente que no me acuerdo el nombre, pero es que hacen sí, que para cheat, para romper las reglas y yo me río, ¿no? Pero es como que sí, no hagan eso, por favor, que quedan mal. Y aparte, no solo eso, o sea, que en la empresa, si realmente te interesa la empresa donde vas a entrevistar, yo creo que lo que más recomiendo es que se den una chance honesta con ustedes mismos y vayan. Y si tienen que perder, pierdan, pero bueno, que sepan que en el futuro tienen la chance de volver a entrevistar, porque si los agarran copiando, le van a hacer una lista negra y nunca más entrevistan ahí. Así que creo que es importante eso. exacto. Sí, exacto, tal cual. Sí que tengo una pregunta relacionada, A ver. para ti. Eh Porque sí que leo mucho en Blind, en Reddit, que el mercado en Estados Unidos está difícil, que está mejorando, pero está complicado, sobre todo para, gente que acaba la carrera y los estudios. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque sí que comentaste que sí que conseguiste muchas entrevistas con eso, Netflix, Google, etcétera, y al final conseguiste un buen trabajo. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en esto? Mira, mi experiencia fue una montaña rusa, porque yo salgo de la universidad en diciembre. Yo tuve suerte en el sentido de que el último semestre de mi universidad solamente tenía que hacer la tesis de mi maestría, entonces no tenía que ir a clase como tal, y eso me dio mucho tiempo libre para estudiar para las entrevistas, entonces me dio mucho tiempo para centrarme. Pero sí, o sea, fue una montaña rusa porque yo me acuerdo, yo terminé mi máster en diciembre y en noviembre, yo me acuerdo que hice un reel en Instagram contando que había aplicado a más de 300 posiciones y no tenía entrevistas, pero bueno, que contaba que así todo seguía, o sea, estaba haciendo un producto con un amigo, estaba haciendo el lead code todo el tiempo, era como que, bueno, seguía haciendo cosas, pero sí, yo en un momento me planteé hacer un PhD, un doctorado en ciencia de la computación, porque digo, bueno,
yo quiero estudiar esto, esta es mi carrera, quiero hacer esto, pero bueno, no consigo entrevistas. Y, o sea, a mí lo que me ayudó mucho fueron lo que vos dijiste antes, los referidos. Acá en Google apliqué con referido de una persona que conozco que trabaja acá. eh, Después a Netflix antes no terminé saliendo, pero también apliqué con referido. eh, Después a Walmart, que fue otra que apliqué, que me dieron oferta también, apliqué con referido. Y bueno, intenté como que usar esos recursos y bueno, cuando me llegaron las entrevistas, sí, literal era, para mí era, separaba el mundo. Digo, bueno, mi vida a partir de ahora es Litco, dormir y hacer deporte, es eso. Sí, Y me lo tomé así porque también yo soy internacional y en Estados Unidos si te recibís con una carrera universitaria, tenés que demostrar que aceptaste un trabajo. Tenés, desde el momento que terminás tu carrera, tenés 60 días para demostrarlo y que así te den el permiso de trabajo. Si no, te tenés que volver a tu país de origen. solo 60. 60, Uf, sí. Entonces yo dije, bueno, esto no es vida o muerte, pero está cerca, porque o sea, ese estado literalmente mi estancia en Estados Unidos depende de esto. Digo, bueno, voy a ponerle el foco que requiere, pero sí, es realmente muy jodido. Yo tengo muchos compañeros de clase que se graduaron conmigo que no han podido conseguir trabajo todavía, no consiguen entrevistas, aplican a muchas posiciones y no consiguen nada. Y la verdad es que para los new grad, para los que se están graduando, está realmente duro. He escuchado muchas historias de terror y la viví yo también en primera persona. Yo creo que soy sí. bastante afortunado de poder haber conseguido entrevistas incluso. Em, pero bueno, también yo creo que hay dos partes. Una parte es esa y la otra es como que, bueno, es como que yo siento que muchos de los chicos con los que hablo de la universidad es como que no usan todos los recursos que tienen. O es como que, viste, sí, solamente aplican por LinkedIn y bueno, hacen el easy apply de LinkedIn y ya está. Y es como que hay muchas formas más. Yo conseguí entrevistas en startups por mandarle un mail al founder. Decir, che, quiero trabajar acá, que te paso mi currículum, que hay algo que puedo hacer. Y así me han entrevistado y he tenido entrevistas con startups y voy a la página de Y Combinator y miro el nombre del founder y le escribo por LinkedIn y le escribo al otro por Twitter. Y es como que no es solamente aplicar, no es solamente tener un buen currículum, sino es también toda esa parte, ¿no? De tocar la puerta todo el tiempo y si alguien te abre, intentar hacer todo lo posible para intentar entrar. Yo creo que esa es la parte un poco que falta, me parece. Pues sí, pues sí. Y tiene mucho mérito, ¿eh? Lo que conseguiste, la verdad. Muy felicidades por tu trabajo. ¿Y tienes Gracias, alguna gracias. se puede hacer de alguna manera retrasar el fin de la carrera para la cuenta de esos 60 días que tarde más? O Sí, hay diferentes formas. Yo conozco mucho, yo no tuve que hacerlo por suerte, pero conozco gente que lo ha hecho, que literal, o sea, dicen, bueno, no consigo trabajo, me quito una clase de este semestre, la pongo el semestre que viene y así por lo menos tengo un semestre más. También hay gente que acepta trabajos como de voluntariado en laboratorios de investigación. Entonces, eso o no te pagan, pero como que para el reloj. O sea, no te cuentan los 60 días. Entonces, creo que hay muchas formas así de como de intentar ganar algo de tiempo, pero sí, los que somos internacionales, desafortunadamente es la realidad que tenemos que afrontar si querés estar en Estados Unidos y bueno, no han sido tiempos fáciles a nivel de inmigración y todo, pero bueno, al final del día yo soy un afortunado, la verdad, de poder tener la posibilidad de estar acá. O sea, en San Francisco incluso he conocido gente increíble y si por todos los procesos migratorios que tenga que pasar, lo voy a hacer siempre que pueda, porque para mí es una oportunidad de oro. Y yo también trato de encararla de esa forma, ¿no? Por eso le dediqué tanto tiempo a estudiar, por eso le dediqué tanto tiempo eh, en Uruguay tenemos este término que es rompebolas. Rompebolas es una persona muy pesada que está todo el tiempo. Y yo trato de ser así con la gente que entrevisto, o que le pido consejos, o eh, siempre, de hecho, bueno, el chico de Netflix que me refirió fue un chico que lo entrevisté para el podcast. Después hay otro de Amazon que me refirió también, nivel 8 Senior Principal Carlos, que también me dio referido en Amazon, me dio consejos, o sea, y son gente que las conocí por mandarle un mensaje en LinkedIn, che, ¿me querés ayudar? Me encanta lo que haces, y es como que yo siempre digo que como que no hay peor gestión que la que no se hace y tenés que intentar tocar la mayor cantidad de puertas posible. Justo el otro día estaba mirando mi bandeja de mensajes de LinkedIn y la cantidad de mensajes que tengo de gente que no me respondió es enorme, pero sí. trato de no quedarme con eso, trato de quedarme con la gente que me respondió, realmente me ayudó un montón y trato, bueno, de verlo así, como un juego de números y que cuando alguien te responde, alguien te ayuda, sí que realmente te impacta en tu vida. Así que, sí. Sí, yo igual también tengo ahí
cientos de mensajes de gente que no me responde, pero al final es lo que comentas. Y es que yo el tema de los 60 días me impactó porque una de mis opciones era hacer un máster en Estados Unidos y después creo que tienes un año o 2, un año o algo así. Si haces un máster en una carrera STEM de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, son 3. 3, claro. Y esa era una de mis opciones. Entonces pensé que para la carrera también tenías algo así, ¿sabes? De más margen. O sea, son 3 años de permiso de trabajo, tanto cuando terminas la carrera como cuando haces un máster, pero tenés que demostrar, o sea, una vez que te terminás la carrera, tenés que demostrar en 60 días que tenés un trabajo. Siempre y cuando vos Ah, tengas el mm. trabajo, tenés los 3 años. Entonces el tema de para un máster es lo mismo, ¿no? Tendría que tener trabajo en 60 días también. Sí, o Pues sea, en 60 días desde que termines. O sea, si vos sí. empezás, tenés 2 años para hacerlo y usualmente la mayoría terminan en mayo y a veces en diciembre. Entonces, casi siempre las aplicaciones para los new grad, los que salen de la universidad, empiezan ahí en septiembre, octubre. Entonces, te da como, si yo terminé en diciembre, te da como esos 4 meses para entrevistar y conseguir algo. Pero bueno, si es en mayo, tenés un poquito más de tiempo más para probar. Pero sí, así es como funciona. Es complicado, complicado, pero sí, está bien. Sí, 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 sí. Así que la verdad que nada, agradecido Dani por el tiempo, la verdad que estuvo muy bueno el podcast. Así que nada, mucha suerte ahí en Mongo y nada, lo mejor siempre. Muchas gracias igual, muchas gracias por hablarme por Twitter, por ofrecerme esta charla, la verdad, lo pasé súper bien. Aún tengo más preguntas, la verdad, estoy súper, me interesa mucho tu historia. Así que sí, igualmente, mucha suerte con el canal, con tu trabajo en Google y de nuevo, muchas gracias y nada, buen día y saludos a todos.